alguna ocasión me he referido a la revista española Vida Nueva. Es una revista menor, ¿no? Tuvo un origen interesante. Allí por los 90 yo colaboré con ellos cuando era una revista que se tomaba la iglesia en serio. Y como no la leo porque no me interesa y no creo que sea relevante en el diálogo eclesial, ni siquiera para España, honestamente lo digo, ¿no? Eso no significa que desprecio que hay gente muy bien intencionada, que se esfuerza, que trabaja y que está convencida de lo que piensa, pero efectivamente cuando vemos cuáles son los medios más influyentes en la iglesia en español, e incluso en la iglesia en España, Vida Nueva de hecho no está en la lista de los top, ¿no? Y esa es la razón por la cual ahora les estoy hablando de una noticia que es vieja, porque es de un artículo que se publicó el 31 de octubre. Y lo publica un señor Fernando Vidal, que es director de la cátedra Amoris Laetitia de la Universidad de Comillas. El señor es un sociólogo, ¿no? Es un hombre de izquierda eclesial y que escribe sus opiniones en Vida Nueva, ¿no? Y está muy bien. Todo el mundo tiene opiniones, todo el mundo y su gato hoy en día. Nosotros en Así Prensa no, no solemos publicar opiniones, es decir, no publicamos columnas. Alguna vez obispos muy importantes hablando sobre temas muy importantes, pienso por ejemplo en el arzobispo los arzobispos en Venezuela, por ejemplo, o en Nicaragua, o el cardenal Baltasar Porras o su predecesor. Eh, Alguna vez han escrito textos completos y los hemos cubierto por su valor noticioso, pero nunca como columna de opinión. Díganos, es una revista, ¿no? Y como revista tiene pues su columna de opinión. Y está este señor Fernando Vidal que tiene derecho a su opinión y tiene todo el derecho pues como persona progresista de la izquierda eclesial a detestar EWTN y el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Así que tiene todo el derecho. Él tiene una columna que se llama La Nube Abierta y, como digo, ni siquiera sabía que existía, ni la columna, ni él, ni su cátedra, nada. Estoy diciendo simplemente la verdad, no le estoy diciendo como una cuestión de desprecio. Hay mucha gente que escribe y que no conozco, él es uno de ellos, ¿no? Y el señor Fernando Vidal tiene todo el derecho a su opinión. O sea, yo leo personas que lanzan diatribas frecuentes pues, contra EWTN, contra Así Prensa, y en el mejor de los casos es, digamos, convicción, ¿no? Son personas que de verdad creen que la iglesia es fundamentalmente una organización sociológica, ¿no? Y que Jesucristo es un emblema, es un símbolo, pero no es el salvador del mundo, sino que los salvadores somos nosotros mediante la aplicación de una ideología que llamamos cristiana, ¿no? Y en el peor de los casos es simplemente gente que se ha dedicado al periodismo, se ha esforzado y no los conoce nadie y le tienen envidia al alcance que logró EWTN y todos los que formamos parte de la familia de EWTN, porque recibió el apoyo de Dios para la Madre Angélica, ¿no? Eh, si alguien cree que la Madre Angélica es solamente acción de haber recopilado dinero en los Estados Unidos, primero no conoce la biografía de la Madre Angélica, no tiene ni idea de cómo resultó este milagro. Y en segundo lugar, les diría, si es tan fácil, yo les aseguro que George Soros, está dispuesto a darle todo el dinero que Vida Nueva quiera, que Fernando Vidal quiera, para tratar de contrarrestar lo que EWTN hace y que lo haga, que lo intente, ¿no? Entonces, como digo, Fernando Vidal y Vida Nueva tienen todo el derecho a sus propias opiniones. Pero, como decía un famoso congresista norteamericano, mira, tú tienes derecho a tus opiniones, pero no tienes derecho a tus datos, a tus propios hechos, ¿no? En otras palabras,
no tienes derecho a mentir. Y eso es lo que hace Fernando Vidal. Les leo su columna para que no diga que lo hemos sacado de contexto. Voy a leerla completita, ¿ya? Así que prepárense. Dice, comienza así: un estudio realizado para la Santa Sede revela que el 85% de las noticias falsas, fake news, contra Francisco tienen su origen en la red mediática estadounidense. O sea, acá se está refiriendo a EWTN. Todavía no la menciona, no ha mencionado EWTN. Entonces, el que está leyendo dice la red mediática estadounidense. Está hablando de CNN, está hablando de MSNBC, Fox News, y sigue diciendo sin mencionar, bueno, es sociólogo, no es periodista, o sea que no sabe pues dónde colocar la información para que las cosas se lean claras, ¿no? Y él dice, el ruido contra el Papa que quería atribuirse a la gente, en realidad parte de medios muy concretos. No era la gente, sino que eran poderes, ¿no? Entonces, por si acaso, después de esta referencia, un estudio realizado para la Santa Sede revela que el 85% de las noticias falsas contra Francisco tienen su origen en la red mediática estadounidense. Fernando Vidal no menciona la fuente, no menciona la fecha, no menciona la metodología, no menciona los países en los que se han realizado, no menciona el tiempo en el que se realizó este estudio, de cuándo a cuándo, y el señor es sociólogo. El señor es sociólogo. O sea, él debería saber que si tú citas un estudio y lo llamas estudio, deberías ofrecer algo, sobre todo cuando tienes pretensiones académicas. Este señor es un académico, o sea, se dedica a sentarse en una cátedra, es director de la cátedra Amor y Leticia de la Universidad de Comillas. Y miren ustedes su biografía, el señor es sociólogo, participa en organizaciones internacionales de sociología, de ciencias sociales, y el señor no es capaz de citar dignamente un estudio de esta envergadura y de estas consecuencias, que el 85% de las noticias falsas provienen de WTN y del equipo de WTN. Entonces, hay dos posibilidades. Ese señor está mintiendo, ¿no? Porque si es sociólogo, ese informe probablemente exista. O sea, posiblemente la organización de ornitorrincos felices de Tasmania, ¿no? Se asoció para hacer esta, entre comillas, investigación, se las mandó al Vaticano diciendo, oye, esta investigación se la hemos hecho al Vaticano, alguien le pasó una copia al señor Fernando Vidal, y no hay manera que un sociólogo crea que ese estudio es un estudio legítimo, ¿no? Entonces, está mintiendo, y en consecuencia no hay derecho a mencionar una investigación de esta naturaleza. Y por supuesto, en Así Prensa, como sí somos periodistas, vamos a investigar, ¿no? Vamos a preguntar a la Santa Sede cuál es esta investigación, cuál es la metodología, y se lo vamos a preguntar al señor Fernando Vidal, ¿no? Él es sociólogo, tendrá respuestas, ¿no? La otra posibilidad es que la haya leído mal y que, o sea, el estudio que él ha investigado revele que el 85% de las noticias del Papa provienen de la red mediática estadounidense, porque esto es mucho más factible. Y se les explico por qué. Porque los que leen Así Prensa, por ejemplo, se van a dar cuenta que de las 4 noticias centrales que aparecen en el carrusel de noticias en la página principal de Así Prensa, diariamente las noticias principales son un mínimo de 2, y usualmente todas las 4 principales referidas a cosas que ha dicho o hecho el Papa directamente de sus fuentes, sin el más mínimo comentario, directamente de sus fuentes. Y en muchas ocasiones las publicamos antes que Vatican News, con todo respeto a Vatican News. Y en consecuencia es la fuente en la que una proporción muy importante de gente lee al Papa. Lo que no sabe Vidal, que
estaba más apurado en insultar a EWTN que en enterarse de lo que hacemos, es que nosotros tenemos una agencia en alemán que publica lo que dice el Papa, CNA Deutsch, que publica lo que dice el Papa antes que la agencia oficial de los obispos de Alemania. Tenemos una agencia en portugués que muchas veces la Santa Sede no publica los artículos o los comunicados en portugués, y en consecuencia el mundo lusoparlante, que no solamente es el país más grande del mundo católico que es Brasil, sino Portugal y otros gigantes como Mozambique y Angola, por ejemplo, hasta países en el sudeste asiático, regiones como Macao, por ejemplo, que es una ciudad que forma parte de China, que fue colonia portuguesa, ¿no? O Timor-Este, donde también se habla portugués. Ahí la gente lee directamente lo que publicamos del Papa. Así Prensa es la agencia católica más grande del mundo, ¿no? Eso le debe molestar a Vidal y por eso no la menciona Catholic News Agency. En inglés también solemos ser los primeros que cubrimos al Papa, y pasa lo mismo. El carrusel de noticias principales son noticias del Papa sin glosa, como diría San Francisco de Asís cuando explicaba cómo vivía el Evangelio. Sin glosa, sin comentarios. Ponemos exactamente lo que dice el Papa. Y a eso se suma las 11 estaciones de televisión, de los 11 canales de satélite, perdón, que tiene EWTN, y que transmite en vivo a un esfuerzo económico y de personal enorme lo que dice el Papa. Entonces, cuando el Papa viaja y habla, probablemente el 85% de los católicos del mundo lo ven a través de EWTN. Esa debe haber sido la cifra que le llegó a Vidal y que él la convirtió, le puso el nombre fake antes de news. O sea, buena parte del mundo ve al Papa directamente, lo escucha directamente a través de Radio Católica Mundial, que es la estación de onda corta más potente del mundo, ¿no? Y esto lo he dicho en otras ocasiones. La gente de la BBC, de Voice of America, han venido a Irondale, Alabama, a tratar de entender por qué una estación de onda corta que tiene una red más pequeña que estos monstruos, la Voz de América o la BBC o la Deutsche Welle, es más potente que ellas. Y hay toda una historia ahí con el óxido ferroso que está en la montaña, pero básicamente es otro de los milagros que acompañan la vida de Madre Angélica, ¿no? Entonces este señor lo que quiere decir es que no hay ningún problema, todo es una ficción, ¿no? Y seguimos leyendo. Recientemente el propio Papa Francisco ha apuntado a la dañina labor que realizan a través de la Eternal World Television Network, conocida por sus siglas EWTN. Su fundadora, Sor Angélica Rizzo, no sabe ni siquiera usar los nombres religiosos. El nombre de Madre Angélica es primero Madre Angélica, no es Sor, porque ella era superiora de la comunidad, y Rizzo es un nombre secular, Rita Rizzo, y eso nunca se ha utilizado, ¿no? Y esto es lo que dice este sujeto de Madre Angélica. Se distinguió por ser una intransigente crítica contra el Concilio Vaticano II y cualquier asomo de apertura religiosa. Mentira, mentira, este tipo nunca ha visto a Madre Angélica. Madre Angélica nunca se opuso al Concilio Vaticano II. Se opone a las barbaridades que este señor Vidal promueve en los campos de la sociología y de la doctrina social de la Iglesia. Se opuso y nos oponemos también nosotros, ¿no? El que les habla se opone. Y por eso me metí en el periodismo, para hacer periodismo católico de verdad, ¿no? Entonces, el artículo sigue diciendo, ¿no? Para que ese señor no diga, me sacaron de contexto, ¿no? Los Eternos es el nombre, digamos, displicente, el nombre que pretende ser ingenioso, ¿no? A ver si por ahí pega. No va a pegar, hermanito, no va a pegar. Pero nos llama, Los Eternos, poseen la cadena televisiva confesionalmente católica más poderosa del mundo. Hasta ahí, esta es la primera afirmación que es verdadera en su nota. Está presente en 140 países con una audiencia de 250 millones. Acá este número está
equivocado, la audiencia potencial es de 700 millones, ¿no? Pero bueno, eso debe ser de su estudio de la Asociación de Ornitorrincos de donde sea, ¿no? Está tan bien financiada que tiene un equipo de 30 profesionales destinados a operar solo dentro del Vaticano. Efectivamente, hermano, somos la organización más importante en el Vaticano de todas las que existen, comparadas con las organizaciones católicas o las organizaciones seculares. Y esta está bien financiada. ¿Sabes por qué está bien financiada? Porque tiene el 70% de sus donantes que son católicos, muchos de ellos de origen extremadamente modesto, que prefieren comer atún en lata en vez de comer carne de res para poder mandar $20 a EWTN. Toda esta idea de que hay unos grandes millonarios que financian, no, EWTN es un milagro de todos los días. Y eso es lo que decía Madre Angélica. Decía, lo que la gente no entiende es que el milagro no es el milagro. Y ustedes dirán, ¿qué cosa? ¿Qué significa eso? No, no. Y dice, el milagro no son todos estos milagros. El hecho de que un judío secular que estaba viendo pornografía se convirtió cuando vio la estación de Madre Angélica y terminó donando $11 millones para el potente transmisor de televisión que fue el primero que tuvo WTN, ¿no? Entonces, ella decía, ese no es el milagro es que se puede vivir de la providencia divina. Una cosa de la que este señor Vidal no debe tener, pero ni idea de que existe la providencia y se puede vivir de ella, ¿no? Entonces, efectivamente tiene un equipo de profesionales. Además, este imperio posee la Catholic News Agency, CNA, y el National Catholic Register, el medio más leído por los obispos estadounidenses. Posee varias cosas más, por si acaso, ¿eh? Nosotros somos una agencia que estamos a punto de iniciar una edición en árabe. Y con esta edición en árabe, que ya está basada en Erbil y que va a comenzar a funcionar el 2022, a inicios de año, por fin en el mundo árabe va a haber un medio que constantemente, no somos los primeros, Zenit lo hizo, Aleteia lo ha hecho, pero vamos a hacer un medio que va a tener la capacidad de transmitir lo que dice el Papa cotidianamente. Y en consecuencia, ese 85% de católicos que se enteran gracias a EWTN va a aumentar, porque va a incluir ahora a los que hablan el árabe y que son especialmente cristianos perseguidos, ¿no? Y acá sigue diciendo el Señor, no ha omitido nada, ¿no? Históricamente los medios de los eternos han excluido cualquier crítica contra los anteriores papas, por entenderla un ataque directo contra la comunión de la Iglesia. Sin embargo, ahora se han convertido en origen y altavoz de las más duras críticas contra el pontificado de Francisco. Falso, absolutamente falso. Yo desafío al señor Vidal que muestre una crítica al Papa Francisco publicada por las agencias que son parte de mi responsabilidad y que están entre las propiedades de máxima llegada de WTN. Que muestre que así prensa ha criticado al Papa. Que muestre que Catholic News Agency ha criticado al Papa. Y dice, desde sus medios ha lanzado Viganó el intento de deposición del Papa. Han dado voz y bombo a Alexander Schugel, el patético ladrón de la estatua masónica en el Vaticano que lanzó al Tíber. ¡Mentira! Primero, la carta de Viganó la cubrió todo el mundo. La cubrió el National Catholic Reporter. No sé si la cubrió Vida Nueva. Si Vida Nueva no la cubrió, simplemente falta de cumplimiento de su misión periodística. Entonces cumplimos con publicar la carta de Viganó por el impacto que tenía. Somos una agencia católica. Y en la publicación de Viganó, de la carta de Viganó, no hubo ningún elogio a la carta de Viganó. Personalmente, quien les habla, director de las agencias, creo que Viganó está loco, ¿no? Y no van a encontrar en mis agencias las múltiples cartas que Viganó sigue publicando. Y nosotros publicamos que una persona arrojó las pachamamas al río Tíber. Esa fue una noticia que el Papa mismo comentó más tarde en la misma aula del Sínodo. Entonces, pusimos el nombre de Alexander
Schugel, sí pusimos el nombre de Alexander Schugel, efectivamente. Entonces, lo pusimos en una sola ocasión. Y él dice, no, el patético ladrón de las estatuas, perfecto. Y cardenales como Burke o Müller, ¿no? Han sido los rostros de su línea editorial. Mira, no es verdad. Yo publicamos una nota de Müller cuando hace declaraciones y de Burke cuando hacen declaraciones. ¿Por qué? Porque, Vidal, de repente esto no te gusta, pero son cardenales de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Entonces, sí los cubrimos, pues. Como cubrimos también a otros cardenales, incluso cuando dicen cosas que son impresentables. Entonces, esto es una simplificación y una mentira, ¿no? Uno de sus apoyos, el arzobispo estadounidense Charles Chaput, acaba de llamar mentiroso al Papa. Esto es mentira, ¿no? Acá, Fernando Vidal, ¿de dónde está sacando que ha llamado eh, mentiroso al Papa? El arzobispo Chaput, que ya está retirado y que como católico es ciudadano y arzobispo, titán de la nueva evangelización en los Estados Unidos, dicho sea de paso, y eso le debe molestar a Fernando Vidal, ¿no? Publicó un artículo señalando quiénes son los esbirros del Papa y de dónde viene la acusación del Papa que parece dirigida a EWTN. Viene a esbirros que han desinformado al Papa, porque el Papa, cuando le dijeron que Madre Angélica había muerto, él señaló al cielo, ¿no? Diciendo, ahí está Madre Angélica, porque le gustaba Madre Angélica, ¿no? Cuando la veía en Buenos Aires, en Argentina, a través de EWTN en español. Entonces, él publicó un artículo diciendo, el arzobispo Chaput, un artículo diciendo, mira, estos son los verdaderos culpables de la desinformación del Papa. Y mencionó a Austin Ivory, mencionó al padre Antonio Espadaro y mencionó a alguien más que no recuerdo ahora, ¿no? No es que sean personajes memorables tampoco, ¿no? Pero lo cierto es que el arzobispo Charles Chaput jamás dijo que el Papa era mentiroso. Jamás, ni remotamente. Pero ¿saben quién dijo que Chaput lo dijo? Un loquito con serios problemas mentales que es comentarista del National Catholic Reporter, el periódico norteamericano que está constantemente promoviendo el aborto, el matrimonio homosexual, la ordenación de mujeres, o sea, que son un periódico cuyo obispo local años atrás dijo que debía omitir el uso del término católico porque no eran católicos. Es lo peor de lo peor. La gente normal católica en Estados Unidos le llaman el envolvedor de pescado, porque en muchas partes antiguamente se envolvía el pescado en papel periódico, ¿no? Bueno, ese es el National Catholic Reporter, pues. Esa es la laya. Y tiene este comentarista que se llama Michael Sean Winters, que tiene odios viscerales y utiliza el lenguaje, lo único que no utilizan son palabras vulgares, pero después la perversidad con que escribe sus artículos en contra de la gente que no le gusta, porque eso es un tipo a lo que la gente no le gusta, los ataca miserablemente. Y una de las personas que más sistemáticamente ha atacado durante su vida, por envidia, por mezquindad, por diferencia ideológica, por problemas mentales, por lo que sea, es el arzobispo Chaput. Y en una columna, este señor Michael Sean Winters mencionó que el arzobispo Chaput había llamado al Papa mentiroso. Es más, fue el título de su artículo. Eso es lo que debe haber leído Vidal. Vidal no debe haber leído el artículo de Chaput, porque si no, no diría esto, que es mentira, ¿no? Y Vidal termina con esta especie de eructo de redacción, diciendo: la intención de los eternos es condicionar a la Iglesia Universal desde el poder. Lo tremendo es que ahora la EWTN haya entrado también en España con bendición episcopal. Efectivamente, Vidal ha entrado en España. Y por si acaso, ha entrado en España en producción española. EWTN en español ya estaba en España, pero con mayoría de producción
de los que estamos acá en esta parte del charco, ¿no? Latinoamericanos, ahora va a comenzar a producir producción propia de España. Pero hace tiempo que ya estaba en España. Y hace tiempo que los españoles podían ver en vivo todas las cosas que hacía el Papa, incluyendo sus visitas a España, que los medios oficiales españoles mezquinos no querían cubrir. Yo recuerdo, por ejemplo, yo estaba en Madrid cuando el Papa Benedicto llegó a España y para visitar España y para la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Sabe cuánto tiempo le dio la televisión oficial a la llegada del Papa Benedicto a España? Probablemente 2 minutos. 2 minutos. El Papa estaba llegando a España. Pero quien tenía la suerte de haber sintonizado de WTN pudo ver todo, toda la llegada, todo lo que pasó, hasta que el Papa terminó en la anunciatura. Entonces, una vez más, Fernando Vidal tiene derecho a sus opiniones. Lo que no tiene derecho es a mentir.